primero déjenme darles la bienvenida, para no hacerlos esperar, a Miguel Martín, que ya lo veo por ahí. Miguel, ¿cómo estás? Un periodista, lingüista, así que déjenme saludarlo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Paco, es un honor estar aquí contigo. Te sigo, he leído algunos de tus libros y pues es un honor por fin llegar a coincidir contigo en una mesa de Sin Censura. ¿Cómo estás? Julio, que también ya lo vi por ahí, un escritor y un activista, disculpe, estoy todavía con los señales de Miguel, pero Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, primera vez aquí en este espacio. Pues para mí es un gusto enorme nuevamente coincidir en esta mesa de análisis aquí en Sin Censura con el buen maestro Paco Cruz y desde luego con mi buen amigo Miguel Martín. Y bueno, pues un saludo a toda la audiencia que ya está atenta a la transmisión y pues vamos a empezar. Tenemos otro invitado, pero no ha llegado. ¿Qué les parece si mientras llega tenemos un buen de temas? Y la verdad es que voy a ser un poco arbitrario a propósito del video que pasamos. Y conocen las declaraciones de Felipe Calderón. ¿Qué les parece si las escuchamos? Les digo lo que pienso y empezamos con la mesa. Antes de empezar, déjenme decirle, ya veo que llegó Kurt Hack, me dice si lo pronuncio bien, por favor. Kurt Hackbart, ya lo veo que llegó, déjame saludarte también, qué bueno coincidir contigo. Y mira, aquí tenemos a la mesa completa. ¿Cómo estás? Buenas noches y qué bueno que te encuentras con nosotros. Pues muchas gracias, Paco, un gran gusto estar contigo y con este gran panelista para entrar en materia desde la Verde Antequera, aquí atestado de turistas para Día de Muertos, pero se ve muy bonita la ciudad. Muchas gracias. ¿Qué les parece si yo les hago una pregunta después de escuchar ese video? Yo digo, o hace rato decía cuando lo veía, solo le faltó decir a Calderón, cínico como es él, que nombró a Genaro García Luna secretario de Seguridad, cuando había todas las evidencias que tenía nexos con el crimen organizado, cuando había en el CISEN un archivo, un expediente criminal de Genaro García Luna. Yo decía, solo le faltó decir a ese presidente municipal, pues mire, el secretario de Seguridad es un capo y el capo mayor está en Los Pinos y en Los Pinos opera una organización del crimen organizado. Pero, ¿qué te parece si empezamos con Miguel? Como empezaron a llegar, yo digo que es un gran cinismo, Miguel. ¿Tú cómo ves ahora estas declaraciones de Felipe Calderón? Calderón no se sale de su papel que pretende jugar frente a quienes, por increíble que parezca, pues todavía son sus fans, ¿no? Hay calderonismo todavía en México, de hecho no hay peñismo, pero sí hay calderonismo, y es esa gente que incluso cuando lo ve en redes sociales dice, ay, cuando teníamos presidente, ¿no? Entonces,
él quiere todavía pues jugar para la tribuna, satisfacer al público en ese sentido, a ese público de nicho que obviamente pues lo identifica como el presidente del empleo, ¿no? Que es como se autonombró para la campaña, pero también lo identifica como aquel que tuvo mano dura contra el crimen organizado y que pudo fajarse bien los pantalones para plantarle cara a ese gran cáncer, ¿no? Todo ese discurso beligerante que obviamente trae implícito mucho racismo y mucho clasismo, que no por nada, pues en algunas ocasiones hemos afirmado que lo que hizo realmente Calderón fue una especie de limpieza étnica, ¿no? Porque si nos vamos a las estadísticas, pues realmente fueron más jóvenes y más jóvenes pobres los que murieron en su famosa lucha contra el crimen organizado, en su famosa guerra. Entonces, pues eso realmente pues es una limpieza étnica, ¿no? Que a lo mejor no sé si era un plan maquiavélico o le salió de rebote, pero el hecho es que así sucedió y aparte truncó las oportunidades de estudio y de trabajo de muchos otros jóvenes, ¿no? Entonces, pues este señor, sin embargo, juega para una tribuna que piensa como él, para la que los jóvenes sin recursos y sin oportunidades son delincuentes en potencia, ¿no? Y entonces hay que ir contra ellos frontalmente, no hay que construir universidades, no hay que construir tampoco puentes con las empresas para que ellos se preparen y tengan algo que hacer, porque eso es darles becas a los ninis, como dice ese mismo tipo de gente, ese mismo sector calderonista, porque ellos piensan que las oportunidades para quienes nunca las tuvieron, resulta que son becas para ninis, ¿no? Entonces, bajo ese discurso, pues Calderón se regodea porque sabe que tiene su publiquito, porque sabe que tiene a sus leales súbditos que marchan cuando hay que defender supuestamente al INE, cuando hay que defender supuestamente a la tremenda corte, no a la Suprema, sino a la tremenda corte, la de Tres Patines, casi casi, y que aparte cuando nos encuentran a nosotros en esas marchas, nos dicen, Chairo, mugroso, yo sí estudié, yo sí pago mis impuestos, ¿no? Dando por hecho que este tipo de condiciones o que estas son condiciones necesarias junto con supuestamente ser pensante, supuestamente ser más inteligente, son condiciones necesarias para ser calderonista, ¿no? Pero la condición sine qua non para el calderonismo y que es lo que precisamente él trae como bandera, si se fijan, es un chauvinismo asqueroso, que siempre dicen que todo lo hacen por amor a México. Lo dice también Fox, por ejemplo, es que yo voy a seguir trabajando por México, yo trabajo por México. Calderón, con su gafete de Iberdrola, dice que está trabajando por México. Entonces, pues él juega para una tribuna que piensa como él y que sabe que tiene su publiquillo y que de hecho algunos quisieran que volviera pues a estar más cerca del poder, ¿no? Quieren que tome algún cargo en el gabinete, en el eventual gabinete de Xóchitl Gálvez, y quieren que esté más presente en la vida pública de México, porque de por sí, pues, en esta y en otras ocasiones, a pesar de que tuvo a García Luna coludido totalmente con el narcotráfico, pues resulta que anda dando clases de cómo gobernar. Alguien que llegó a la presidencia por un fraude. Decía Olga Warnat en su libro de Felipe el Oscuro que el propio Luis Carlos Ugalde, cuando le presentó su renuncia, precisamente después de un año, en diciembre del 2007, después de un año en que le aplicó Calderón la ley del hielo porque nunca le perdonó que no saliera a proclamar su gane en las primeras horas de la jornada electoral del año anterior, Luis Carlos Ugalde le dijo, te presento mi renuncia, Felipe, pero nada más acuérdate de que estás ahí gracias a mí. Entonces, pues ni siquiera lo puso el pueblo ahí, pero sin embargo, pues él se va haciendo su propia película en la que él fue el héroe, en la que no supo nada de García Luna y en la que él trabaja por México, ¿no? Entonces, pues ya habiendo perdido la razón en este orden de ideas, pues puede aventarse cualquier barrabasada y todas se las van a creer estas personas que tienen todos ellos tienen esto en común, el racismo, el clasismo, el supuestamente amar a México, que es un chauvinismo muy mañoso, que obviamente no contempla la visión de pueblo que tiene el presidente o que tenemos nosotros, y que aparte, pues nunca van a admitir que las cosas ya no van a volver a ser como antes y que somos muchísimos los que estamos conscientes de lo que es y de lo que fue Calderón para México
que no solo no vamos a permitir que regrese nadie parecido a él, sino que vamos a estarle cerrando constantemente la puerta en todos los espacios posibles para que ya no vuelva a meter las narices aquí en la vida pública de México, porque no sabe más que destruir. Y pues juega para la tribuna, pero es una tribuna muy pequeña, afortunadamente. Julio, de veras, dime, es de veras una tribuna muy pequeña la que tiene Calderón, por un lado, por otro, mira, hoy mismo Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia y actual presidente de la Internacional Demócrata de Centro, le dijo al periódico El Financiero en una entrevista que los narcotraficantes no solo compran políticos, concejales, diputados, senadores, sino presidentes de la República en América Latina. Podemos encostalar ahí a Felipe Calderón y hasta dónde nos espera otro rato de calderonismo. Pues bueno, primero que nada, pues un saludo a Miguel, a Gord, que ya está incorporado al panel, y a toda la audiencia. Bueno, tocando este tema, quiero precisar un poquito. Esta reunión, estas palabras, esto que acaba de decir Calderón, sucedió precisamente en un foro llamado Política y Campañas Electorales y su impacto en América Latina, organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas y la Fundación Internacional para la Libertad en República Dominicana. Esta es la información que tengo, ¿no? Bueno, primero que nada, todos los personajes que estuvieron ahí reunidos en este foro, pues la gran mayoría sabemos que tienen más o menos la misma, o no más o menos, son de la misma línea, tienen la misma línea, inclinados hacia la derecha, ya no hacia el conservadurismo, diría yo, hacia el ultraconservadurismo, tienen una postura completamente distinta a la que ahorita se está planteando en el panorama y en el escenario geopolítico para lo que es América Latina. Ahora, con relación a lo que pregunta el maestro Paco Cruz, pues simple y sencillamente aquí estamos viendo un ejemplo de que efectivamente, porque aquí nosotros lo vivimos en este sexenio, para los que salíamos en las calles, a las calles, tomábamos las calles, alzábamos la voz en contra de este régimen del calderonato, como también ya se le conoce, era bien sabido y no era un secreto nada más de Radio Pasillo o no era un secreto a voces el hecho de que había un contubernio o había una relación, el Vox Populi lo sabía de alguna manera, entre lo que venía siendo el Ejecutivo Federal representado por el espurio Calderón y los capos del narcotráfico. México no ha sido la excepción y no ha sido el único presidente. ¿Qué fue lo que sucedió el famoso Calderón, la guerra de Calderón, en el famoso Michoacanazo, para precisar, para corregirlo? En cuanto él llegó y tomó posesión como presidente espurio, debemos de recordar cómo llegó. Acordémonos cuando él llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, afuera había mucha gente que estaba protestando por el fraude electoral. Acuérdense. Dentro del Palacio Legislativo había una protesta en contra, había pancartas, había mantas, había consignas en contra de Felipe Calderón, ¿ok? Y yo recuerdo que no había manera, es más, muchos ni siquiera supimos ni nos enteramos por dónde entró, hasta que a través de la televisión, de los medios corporativistas, oficialistas, de repente aparece Felipe Calderón de la nada, como que se cuela, como si apareciera de atrás, tras bambalinas. Y un presidente chiquito, un presidente que se veía diminuto, rodeado de tanta gente entre tanto caos, y es cuando toma posesión o toma protesta como supuesto, y lo digo así, presidente de la República, después de un fraude, que muchos dicen que no hubo un fraude. Pero esto es muy interesante porque días después empieza el famoso Michoacanazo, prácticamente alborotó el avispero, y sabemos perfectamente, como en la imagen que tenemos ahorita a cuadro,
va a un costado de Genaro García Luna, que ya traía una trayectoria dentro de distintas áreas de seguridad, supuestamente de seguridad. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a declarar una guerra prácticamente a todos, en contra de todos los grupos antagónicos o contrarios u opuestos a lo que es el cartel de Sinaloa. Entonces, efectivamente, hay un contubernio, existió un contubernio. Si no hubiera existido, entonces no estaría pasando este juicio en Estados Unidos con Genaro García Luna. No sería un asunto tan polémico, no nada más para la justicia en México, sino también para la justicia que está repercutiendo de una forma un tanto directa y a veces indirecta en la justicia de Estados Unidos. Que ese es un asunto todavía no resuelto, que se ha estado postergando, parece ser como retrasos intencionales, se ha estado postergando, hemos visto cómo inclusive por parte de Sin Censura y de otros medios alternativos e independientes han estado afuera de la Corte cubriendo, haciendo transmisiones, informando qué es lo que sucede con relación al juicio político, al juicio en contra de este Genaro García Luna. Y bueno, pues aquí nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo simple y sencillamente Felipe Calderón, de que no se dio cuenta, caray, están las declaraciones de un alto mando del ejército, que advirtió a Felipe Calderón como jefe de las Fuerzas Armadas de qué es lo que estaba sucediendo. Y también de en aquel entonces de un alto mando de lo que era la Policía Federal. Y estos dos fueron suspendidos, fueron cesados de funciones y fueron detenidos. Hay literatura, hay reportajes, hay testimonios, hay muchas pruebas contundentes y lo que simple y sencillamente está haciendo Felipe Calderón es tratar o intentar de seguir convenciendo a los mismos incrédulos de siempre. Ese es mi comentario. Escuchando a Julio, ¿hay alguna posibilidad de que las cosas no hayan cambiado con Andrés Manuel López Obrador y tengamos, tú que vives en Oaxaca, conoces un estado que en ocasiones ha sido infiltrado por el narcotráfico y que hemos tenido allá algunos capos bastante fuertes? ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea diferente? Yo sé, para mí sí, pero bueno, no soy yo, sea diferente totalmente a Felipe Calderón? ¿Y qué podemos esperar en este gobierno antes de terminar en cuestión de narcotráfico? Vaya, qué gran pregunta. Pues empecemos un poco con lo de Calderón. Parece que estamos sufriendo una plaga en esos días de expresidentes, intentando mantenerse relevantes, ¿no? Y hablando a destiempo, a deshora, ¿no? Tenemos a Cedillo queriendo dar consejos de gobernanza, ¿no? Tenemos a Calderón, ¿no? Ahora intentando seguir sacando provecho económico de su presidencia desastrosa, ¿no? ¿Qué tanto ha caído Calderón, ¿no? Cuando salió de su propio desastroso sexenio, pues fue directamente a Harvard, ¿no? Ahí lo tuvieron en Harvard un año, no lo aguantaron más, y ahora se fue rebotando por varios lugares, y ahora se supone que ahora va a estar en un instituto que se llama Atlántico, que nadie conoce. Desde Harvard ya está en el Instituto Atlántico, que es, pues, algo inventado de Aznar, ahí sus grandes amigos del PP, ahí en España, para darle un lugar, ¿no? Para seguir, seguir despilfarrando, desviando ahí. Luego, cuando iba a empezar el Instituto Atlántico, de repente, pues se cancelaron ahí, aplazaron sus participaciones ahí. Ahora lo vemos en este convenio. En fin, un desastre constante, lo de Calderón, ¿no? Es como el policía en esta famosa película de Casablanca, ¿no? Claude Rains fue el actor, ¿no? Que va al hotel de Rick
Y de repente se da cuenta que había juegos de apuestas en este hotel, ¿no? Es como, por favor, es decir, ¿quiénes creen que somos? Nosotros ya sufrimos su sexenio, sufrimos los más de 100,000 muertos por lo de Calderón. Como bien dice Miguel Martín, fue una suerte de limpieza étnica, deseado o no, eso fue el efecto de facto de eso, de matar a miles y miles de jóvenes pobres y desamparados en esta guerra, ¿no? Y esto rompió de manera severa y horrenda el tejido social de este país, ¿no? Creo que tal vez los jóvenes que están viendo el programa o los que han vivido muchos años fuera de México, pues hay que recordar siempre cómo fue este sexenio, ¿no? Desde el fraude de 2006, desde las protestas, desde su accidentada toma de posesión ahí, pues con Ruth Zavaleta que cede su lugar, ¿no? Como con el Michoacazo que menciona Julio. Y de ahí fue de una desgracia a otra, ¿no? Rápido y furioso, el montaje de Florence Cassés, esos impuestos como el IETU que sacaron de la manga para pagar sus ridiculeces, ¿no? El despilfarro de todos los excedentes petroleros. En ese entonces el precio del petróleo estaba por las nubes. ¿Qué pasó con todo ese dinero? No sabemos, ¿no? Porque no lograron construir más que una barda de una sola refinería ahí en Hidalgo. La extinción violenta de Luz y Fuerza del Centro, la reforma laboral, toda la disputa diplomática con Francia, esto de básicamente ponerse de rodillas frente a la política exterior de Estados Unidos, el Plan Mérida, que ayudó a militarizar el país con armas de Estados Unidos, en fin. Es decir, es un estudio de caso de un sexenio fallido y todo el país obviamente sufrió y a cierto punto sigue sufriendo las consecuencias de esto. Pero pues el fracaso central fue en lo del narcotráfico, ¿no? Y esto de batir lo del avispero, a diseminar por todo el país las redes de narcotráfico, pensar que con lujo de violencia sí va a poder supuestamente conquistar su gran fantasía, decir, ¿no? El gran hombre ahí, un poco para intentar compensar, yo creo, su complejo de impostor, de haber llegado a la presidencia de manera fraudulenta. En serio, quería verse como el gran Napoleón, ¿no? Y cualquiera que pues estuviera en el mal lugar, en el mal momento, como los jóvenes ahí, ahí en el norte, ahí que pues él terminó culpándoles a ellos, ¿no? Que fue culpa de ellos que estaban ahí para ser disparados, ¿no? Es decir, fue todo un sexenio de intentar culpar a las víctimas, ¿no? En todos los sentidos. En cuanto a López Obrador, obviamente hemos visto un gran cambio al respecto. Vaya, el problema del narcotráfico nunca se iba a controlar en un solo sexenio. Yo creo que eso se sabía de entrada, ¿no? Lo que sí vemos es una disminución de crímenes para nada suficiente, ¿no? Lo que vemos es una disminución incluso más grande en la Ciudad de México, ¿no? En otras partes del país. Pero lo que vemos es una tentativa de tratar con el asunto del narcotráfico, no solamente con la violencia, no solamente con el garrote, no solamente con el complejo de Napoleón, de un hombre muy pequeño en todos los sentidos, que fue Calderón, sino a través del crecimiento económico, ¿no? Y de traer y atraer inversión privada, que está en buenos niveles, ¿no? Vemos los programas sociales, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro. Vemos, pues obviamente todo el sistema de pensiones y ayuda a madres solteras y discapacitadas, ¿no? Estamos viendo justo ahorita con el huracán Otis, ¿no? Que ya están acelerando, ¿no? Los programas sociales, justamente para que no entre ahí el crimen organizado. Como dice Oscar Balmen, la única manera de sustituir una bolsa de dinero sucio es con 2 bolsas de dinero limpio, ¿no? Y ese dinero limpio
es a través de los programas sociales porque es dinero de los impuestos, es dinero de los contribuyentes, que antes fue despilfarrado, que antes fue perdido ahí, pues evaporado en corrupción, mientras Calderón jugaba a gocha, jugaba literalmente a gocha con García Luna, ¿no? Ahí en Los Pinos, y tomaban tragos en el bar que instalaron en Los Pinos, ¿no? Mientras que el país ardía, ¿no? Y en todos estos juegos de gocha y en todas estas sesiones en el bar de Los Pinos, Calderón nunca se enteró, nunca se enteró de que García Luna estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico, pues el aeropuerto de la Ciudad de México, pues era un lugar casi abierto de descarga de droga, ¿no? Comparemos estos tiempos, vaya, ¿no? Y ahora, en esta conferencia, tiene el cinismo, como bien dijiste, de ir diciendo, me dijeron, ¿no? Me dijo esa persona que, pues, había gente comprometida por el narcotráfico. ¿Así lo crees? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿De verdad? Y vaya, esto finalmente es una manera triste de Calderón de intentar mantenerse relevante frente a sus propios pequeños grupos, recibir y cobrar sus honorarios, hacer vuelos para mantenerse fuera de México. Y pues, como ha bajado desde Harvard hasta el Instituto Atlántico, no sé pues hasta dónde más bajo va a bajar después de ese tal instituto. Vamos a ver. Miguel, mira, yo tengo una pregunta. Dice Andrés Pastrana que el tema del narcotráfico y la compra de políticos, en este caso de México, porque habla de las elecciones, el proceso electoral 2023 que concluirá con las elecciones presidenciales 2024, dice que es un tema que debemos hablar o tocar el narcotráfico. La pregunta es, ¿de veras debemos entrarle a ese tema o sería caer en el juego de personajes como Felipe Calderón, como Vicente Fox, que han intentado meternos a un juego al que ellos nos llevaron? O le entramos o lo dejamos fuera o seguimos con los temas como dice Pastrana, Miguel. Bueno, es que lo del narcotráfico es un arma arrojadiza que se utiliza contra las derechas, perdón, contra las izquierdas en Latinoamérica ya desde hace un buen rato. Pesa, por ejemplo, la acusación sobre Hugo Chávez, sobre Nicolás Maduro, de que son los periodistas disidentes, que a mí me tocó tomar precisamente en algún diplomado que tomé ahí en la Septien, pues me tocaron dos venezolanas que juraban y perjuraban que el gobierno chavista, que el gobierno bolivariano, pues es lavador de dinero y es narco, ¿no? Pero pues nunca yo vi una prueba de su parte. También se lo han endilgado en su momento a Evo Morales, vaya que sí se lo han endilgado. De hecho, pues cuando se habla del famoso Foro de Sao Paulo, al que por cierto, si nos vamos a las listas de partidos que lo integran, siguen ahí inscritos el PRD y el PRI, a pesar de que lo quieran agarrar como si fuera una especie de criptogrupo de malvados, como si fuera la Liga de los Villanos, ¿no? Que vas al Foro de Sao Paulo y te encuentras a Lex Luthor, al Guasón, ¿no? Más allá de eso, que es una estupidez, evidentemente, porque es algo totalmente legítimo, es una agrupación de partidos totalmente legítima, no es un criptogrupo, pues más allá de eso, a todos ellos en general los relacionan con el narcotráfico. Es un arma arrojadiza que como vende mucho a nivel mediático, como es algo que, como dice el presidente, la calumnia cuando no mancha tizna, lo de las acusaciones de narcotráfico y de vínculos con pues tiznan mucho, ¿no? Y obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena en general, pues en muchas ocasiones se les ha acusado de esto, nadie ha presentado una prueba contundente, jamás, por lo menos estos que dicen que AMLO narco, dicen algunas mantas en las marchas fifís, AMLO narco, pero pues esto es una afirmación demasiado temeraria o demasiado estúpida que no tiene fundamento y que solo está hecha pues para lastimar la imagen del gobierno, ¿no? Del presidente. Entonces, gente como ellos, precisamente, sobre todo si lo notamos, la gente más de ultraderecha que está precisamente en estos partidos, los del PRI mejor ni dicen nada, porque pues ellos que sí saben de tratos con el narcotráfico y es que no se hagan majes, pero también el PAN, pero gente como Lili Téllez es la que ha traído mucho tiempo esta cantaleta, se les ocurre durante cierto periodo, lo traen, lo meten a medios, hacen que sus esbirros, comentócratas, lo escriban en columnas y después haya
algunas supuestas mesas de análisis ahí en Foro TV, por ejemplo, ahí con Leo Zuckerman y donde se trate el tema, pero siempre bajo supuestos nada más, siempre bajo un buscapiés que alguien tiró por ahí y en lo que se apague ese buscapiés, pues ahí están haciéndole al cuento nada más con ese tema que nunca han comprobado, que realmente pues el presidente no es que sea proclive al narco, es que el presidente quiere sacar a los jóvenes precisamente del narco. Se hablaba, por ejemplo, cuando se dio precisamente el informe de gobierno, el último que dio el presidente en septiembre, pues se habla precisamente de que 18% ha disminuido la delincuencia o la incidencia de varios crímenes en los estados donde aplican el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Esas cifras son las que cuentan. El presidente, ¿cómo va a estar coludido con el narco si al mismo tiempo está poniendo en marcha un montón de iniciativas que dejan al narco sin personal? ¿Cómo va el presidente a estar coludido con el narco si el presidente ha creado el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Benito Juárez del Bienestar? E incluso, por cierto, hay un plantel en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, que precisamente tiene la carrera de médico comunitario. ¿Cómo alguien que esté coludido con el narco le va a quitar al narco su principal activo, que son los jóvenes? Nada más con eso, a cualquiera que nos venga con este cuentito, pues con eso vamos a torcerlo, porque pues no tendría ningún sentido, ¿no? Gastar todos estos millones en vez de, pues mejor ponérselos como armas en las manos, ¿no? A través de esos programas como Rápido y Furioso. Por ejemplo, volviendo a Calderón, ¿cuántas universidades creó Calderón? ¿A cuántos jóvenes les dio oportunidades de estudio a nivel superior y medio superior gratuitas? ¿A quién? Con eso los matamos, no literalmente, porque nosotros no somos Calderón, pero me refiero, con eso matamos sus argumentos, porque pues si el presidente estuviera coludido con el narco, como digo, pues no se hubiera desgastado en crear universidades, ¿no? Y en dar trabajo a jóvenes como aprendices en empresas, porque eso los alejaría del narco. O sea, simplemente es una cuestión de razonarlo y de poner las cartas sobre la mesa y ver las conexiones lógicas. Entonces, estamos viviendo un régimen totalmente distinto, con una visión muy distinta sobre la juventud, y esto es lo que les arde realmente, porque pues no va a volver, por más que incluso vuelva, que Dios no lo quiera, pero un régimen como el de ellos, pues es que ya los jóvenes están estudiando, es que ya los jóvenes se están preparando, y por cierto, están adquiriendo una formación con un enfoque comunitario, que es lo que durante mucho tiempo no se tuvo en las instituciones públicas, y por eso es que la UNAM se fifirizó, ¿no? Y lo digo yo dolorosamente como egresado de la misma, pero realmente, pues, ¿qué haces cuando algo está podrido? Pues mejor creas nuevas formas de educar a los jóvenes, y pues así garantizas que las cosas se hagan bien desde el principio, ¿no? Y pues es lo que ha hecho el presidente. Lo que decía yo, vamos a preguntarnos a ver cuántas universidades creó Calderón, a cuántos jóvenes les dio carrera Calderón. Pues a ninguno, al contrario, les puso armas en las manos para que se mataran los unos a los otros, y pues eso es lo que tuvimos. Por eso es que debe haberse, decía yo en algún momento, ¿cómo se llamaba la cátedra que impartió Calderón en Harvard cuando se había ido? Se llamaba It's Been the Way It's Been, o sea, haya sido como haya sido. Ese es el nombre de la cátedra de Calderón. Tienes problemas con tu micrófono, pero ¿qué te parece? Mientras déjame preguntarle a Julio. Julio, yo sé que podemos hablar de narcotráfico, ya no se trata si sabía o no Calderón, ya sabemos que sí. Podemos platicar de García Luna, de Calderón toda la noche, pero yo quiero hacerte otra pregunta, porque no debemos olvidar, yo insisto que hay que tener a Acapulco presente, a Coyuca de Benítez. ¿Qué lecciones nos debe dejar el huracán Otis? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué errores no debemos volver a cometer? ¿Y qué debemos hacer con la población para evitar
que una vez que se vaya reconstruyendo, que va a tardar mucho, llegue de nuevo el crimen organizado como llegó con Felipe Calderón, lo digo con conocimiento de causa, a partir del gran narcotráfico de 2005 en negociaciones de García Luna con los hermanos Beltrán Leiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender de un fenómeno como el huracán Otis? Pues bueno, definitivamente es una situación muy lamentable, es una situación muy dolorosa, que no se le desea absolutamente a nadie. Sabemos perfectamente que este huracán, pues de alguna manera rebasó las expectativas de a lo que ya habíamos estado acostumbrados, ¿no? Con el tema de los huracanes. Yo recuerdo que el huracán, me parece que fue el Paulina, que fue el que azotó en años atrás de una manera muy fuerte al puerto de Acapulco. México ha sucedido esto en la Riviera Maya, en Cancún, ya han pasado por situaciones similares, en Los Cabos también, pero ahorita lo que estamos viviendo en Acapulco, lejos de a la par o de manera paralela a la catástrofe o a la desgracia que se está viviendo, es el momento y tenemos la oportunidad verdaderamente de humanizarnos y de apoyar. Tenemos que apoyar a los hermanos de Acapulco. Pero sobre todo ahorita, con relación a esta pregunta, lo que debemos de enfocarnos o a lo que se está enfocando ahorita el gobierno precisamente es a desarrollar una estrategia para sacar lo más rápido que se pueda a la población, principalmente a la población, de lo que viene siendo esta situación, porque son los más afectados. Los que menos tienen son los que resultan más afectados. Finalmente, las grandes cadenas hoteleras, los restaurantes, todo este tipo de consorcios, la gran mayoría de todos estos están asegurados, porque para poder entrar en funciones y en operaciones, tienen un seguro. Y ellos tienen que estar negociando con el seguro precisamente para poder regresar, que no va a ser tan fácil y no va a ser tan rápido, y entrar en operaciones. Pero aquí lo que tiene que suceder con esto es que también, más bien el gobierno también los está apoyando de alguna u otra manera, no está siendo omisos con ellos, con esta cúpula empresarial, pero también hay que seguir volteando a ver a las comunidades. Ahorita todo está enfocado a lo que viene siendo el tradicional Acapulco. Pero también hay que voltear a ver que algunas comunidades de las colonias, porque estamos acostumbrados a ver Acapulco de la costera hacia la playa, que es la avenida principal, pero de la costera hacia la parte trasera, hacia atrás, hacia donde está el monte, hacia donde está la montaña, el cerro, hay muchas colonias, y muchas de estas colonias son colonias populares. Yo hace unos días estaba haciendo esta reflexión con unas amistades, y bueno, ¿cómo es posible que si Acapulco era considerado uno de los destinos turísticos a nivel mundial por excelencia, donde muchas de las celebridades del cine y de la farándula y de distintas partes del mundo tenían sus casas en Acapulco? Acapulco estaba considerado como parte del Triángulo del Sol, junto con Taxco, Zihuatanejo, y ahí estaba Acapulco, en el estado de Guerrero. Entraba mucho dinero. Lo repito, era un puerto de los más importantes a nivel mundial, por lo menos por 3 décadas. Estaba en México y entraban muchas divisas, entraba mucho dinero por lo que viene siendo el turismo. Entonces, yo les pregunto y yo les digo, ¿por qué carajos Acapulco, estando en el estado de Guerrero ha sido considerado como uno de los más pobres, no nada más en México, sino también en América Latina? La respuesta, ¿cuál es? La corrupción. La corrupción que tenían
y que generaron los gobiernos, no nada más en el régimen neoliberal, sino ya desde muchas otras tantas décadas atrás. Era saquear, robar y robar. Y a la población, ¿qué le daban? Al pueblo, ¿qué le tocaba? Porque ni siquiera al pueblo de Acapulco lo atendían como debería de ser, mucho menos a las comunidades en la Sierra de Guerrero. Si volteamos hacia la costa, hacia el sur, hacia Costa Chica o hacia el norte, hacia Zihuatanejo, vamos a darnos cuenta que hay cientos de comunidades que también necesitan y han necesitado atención, porque las autoridades y los gobiernos anteriores fueron omisos. Todos los reflectores eran nada más para ciertos puntos específicos, como lo acabo de mencionar. Entonces, en estas políticas o en este momento que se tiene que reestructurar, que se tiene que rehacer y se tiene que reconstruir el puerto de Acapulco, se tiene que voltear a ver al pueblo. Y es la oportunidad para empezar a atender, sí, la reconstrucción, levantar al puerto desde el punto de vista de apoyar a los empresarios, a todos estos, pero sin desatender a los que más lo necesitan. Y si en este gobierno, en esta cuarta transformación, estamos viendo que primero son los pobres, ahorita tenemos la oportunidad para demostrarle al mundo que para levantar a una comunidad, a un pueblo, como lo es el pueblo de Acapulco, como lo es Acapulco, tiene que ser atendiendo primero las necesidades de la comunidad, las necesidades del pueblo, las necesidades de los que menos tienen y que fueron los más afectados. Ahora, tenemos algo muy importante que hacer. Debemos de tomar en cuenta que el puerto de Acapulco, ahorita lo conocemos como Acapulco nada más, pero antes se le conocía y se le llamaba la Bahía de Santa Lucía. Y era un puerto mercante muy importante, porque de ahí zarpaban los galeones españoles hacia el oriente, y ahí llegaba la nao de China. Es decir, era una ruta comercial hacia el continente asiático. Todo venía del viejo continente, todo venía de la península ibérica, de Europa, por barco, llegaba al puerto de Veracruz, ahí se descargaba todo, y en carretas o en mulas tenía que llegar todo hasta la Bahía de Santa Lucía, hoy Acapulco, para de ahí todas esas mercancías tenían que ser llevadas hacia Filipinas, hacia esos territorios del otro lado del mundo. ¿A qué le suena todo esto? Pensemos en que ahorita hay una oportunidad muy buena para volver a reconstruir y detonar el desarrollo y el crecimiento en Acapulco, y me refiero a lo que viene siendo el tren transísmico, porque el tren transísmico, en pocas palabras, está retomando esa ruta comercial desde el Golfo hacia el Pacífico. Y si en aquel entonces la Bahía de Santa Lucía era donde zarpaban los barcos, ahora va a ser más al sur, hacia Oaxaca. Pero Acapulco no está muy lejos de ahí, y es la gran oportunidad para demostrarle al mundo que sí se puede salir de una desgracia y de una catástrofe natural, siempre y cuando se aprovechen todas estas ventajas, todo este reposicionamiento geoestratégico de México en una región del mundo con el tren transísmico, para que también pueda detonar el crecimiento y el desarrollo de Acapulco, pero atendiendo principalmente a los más afectados y a los que más los necesitan. Y me refiero a la población y, desde luego, a los pobres. Ese es mi comentario. Y miren, Julio tiene mucha razón. Hasta finales de los 20 era más fácil ir a Acapulco por Oaxaca
que por carretera, la carretera se inaugura en los 20 cuando los políticos del centro redescubren Acapulco y lo toman de las oligarquías, de las 5 familias oligarcas españoles que tenían, para imponerles otra oligarquía que llega desde Los Pinos. Pero yo me podría pasar platicando, de veras es un placer platicar con ustedes. Nos ha comido prácticamente la hora. ¿Qué les parece si hacemos un comentario rápido final, empezando por Kurt? Nos despedimos y nos dicen a dónde podemos buscarlos y a dónde pueden buscarlos a los seguidores, los escuchas de Sin Censura. Por favor, Kurt, y luego vamos con Julio, que estaba hablando, y terminamos con Miguel. Perfecto, perfecto. Nada más muy brevemente, pues para agregar un poco al asunto Acapulco. Creo que hay como 4 puntos muy importantes de tomar en cuenta en todo eso. Primero, el asunto del urbanismo, ¿no? Ahora es el momento de reconstruir Acapulco siguiendo lineamientos de urbanismo, ¿no? Que beneficia al público en general, en total, no solamente a los hoteles que están enfrente, para que si hay otro desastre natural, no va a causar estragos innecesarios, ¿no? Es decir, en el desastre hay la oportunidad de volver a construir la ciudad de manera más sustentable. 2, la importancia de mantener la energía, como la Comisión de Electricidad, en manos públicas. Mario Campa tiene varios buenos tweets sobre eso, porque yo vengo de Estados Unidos, entonces yo vi lo que pasa cuando las empresas eléctricas son privadas, ¿no? Tardan meses en devolver, en regresar la situación a algo semejante a la normalidad. Lo vimos en el huracán Katrina en Luisiana, lo vimos con el gran apagón en Texas, lo vimos en California, ahí con Enron, en fin. La luz se está restableciendo en Acapulco con cierta, buen ritmo, por lo de mantener la comisión en manos públicas. 3, estar siempre vigilantes a lo de los fake news. Esto ha habido una bonanza de fake news desde la supuesta desaparición del Fonden hasta fake ahí de Omar Flores, hasta eso de que el gobierno está deteniendo la ayuda humanitaria, el video supuestamente del militar que resultó ser de Aguascalientes, en fin. Estos fakes impiden que llegue la ayuda donde tiene que llegar y finalmente hay vidas en juego ahí, ¿no? Y finalmente tener más en el radar el asunto del cambio climático, ¿no? Lo de Otis fue justamente un fenómeno de cambio climático que va a volver a pasar, ¿no? Ese tipo de huracanes que en 24 horas llegan a ser categoría 5, ¿no? Y entonces tenemos que tener más en el discurso público el asunto del cambio climático. No como las empresas multinacionales que quieren hacer lavado verde para sus propios fines privados, pero realmente una gran campaña pública, creo que acerca del cambio climático, para que forme más parte del discurso diario de la política en México. Bueno, eso dicho, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Kurt Hackbarth. Yo escribo en la revista Jacobin y también en la revista Sentido Común, ¿no? Acabo de sacar una nueva columna esta semana acerca de la gran tragedia ahí de Israel-Palestina, ¿no? Para los palestinos, ¿no? Y también tenemos esta iniciativa editorial, Matanga Taller Editorial, para seguirnos en todas las redes. Muchas gracias. Julio, ¿con qué te despides y a dónde te encontramos, a dónde te seguimos, por favor? Bueno, pues antes de despedirme, yo nada más les quiero comentar que hay que estar muy atentos porque estamos viendo un nado sincronizado de noticias falsas, de fake news, de información, de desinformación más bien, que tiene el propósito precisamente de denostar todas y cada una de las acciones que se están tomando precisamente en apoyo a la población civil, a los que más lo necesitan. Hay audios que ya se han desmentido, hay noticias, y bueno, estamos viendo cómo por parte de los medios de comunicación tradicionales, pues están enfocados, ahora sí que la línea de ellos es seguir haciendo mella de la desgracia, seguir afectando al desarrollo, y finalmente los que están siendo más afectados aquí con todo este tipo de noticias falsas, pues obviamente va a ser los que más lo necesitan.
definitivamente, porque los están utilizando, los están señalando como si fueran un objeto, cuando en realidad ahorita hemos estado viendo cómo por parte de las autoridades del gobierno verdaderamente se está apoyando, se les está dando la mano. Y también quiero mencionar algo rápidamente antes de despedirme. Hay ciertas naciones que han estado atendiendo por parte de la comunidad internacional, pero también hace falta más ayuda de otros pueblos, y me refiero a las grandes potencias del mundo, que también han guardado como cierto distanciamiento, como que han tomado su distancia y no han hecho lo que México ha hecho en otras ocasiones. A principios de este año, lo sucedido en Turquía, la capacidad de respuesta y el apoyo de México para el pueblo turco, al igual que a otras naciones que han pasado por desastres naturales, ha sido tangible. Entonces sí sería importante también, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la comunidad internacional para que no se olviden de los hermanos de Acapulco, porque los mexicanos siempre hemos estado ahí apoyando, siempre en las catástrofes y en los desastres naturales, sin importar la bandera política ni la distancia. Entonces, que así suceda. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Un gusto nuevamente estar con usted, maestro Paco Cruz, y desde luego con mi buen amigo Kurt y con Miguel Martín. Les mando un abrazo y a mí me pueden seguir en X, antes Twitter, como @César_Bron. Muchas gracias, Julio. Miguel, ¿con qué te despides? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Sí, hay que dejar bien claro que ya basta de fake news, ya basta de anteponer colores partidistas a eso. Hoy precisamente tuve la desdicha de estar en medio de una plática de personas que igualmente juran y perjuran que si le das algo al ejército, que no debemos donar nada, que porque a todo le van a poner el rótulo de Morena. Esto es absurdo, es irresponsable. Hay que, si viendo a las personas que conscientemente sembran estas fake news, que conscientemente han aprovechado esto, yo creo que en esas lóbregas catacumbas donde se reúne la derecha a planear sus estrategias, pues han de haber celebrado que cayó el huracán, porque pues esto es para ellos una coyuntura que les puede relevar mucho potencialmente, porque pues pueden, según ellos, o sea, ellos no están viendo nada, ninguna cuestión humanitaria, ninguna cuestión de su frase de me duele México, sino que ellos solo ven simplemente un punto de inflexión a partir del cual pueden retorcer un poquito la intención de voto a favor de Xóchitl Gálvez. Es una estupidez, francamente, y por eso es que siembran las fake news, y por eso es que han inventado toda esta campaña negra contra el ejército, contra la Guardia Nacional. Entonces, sí, es prioridad ayudar, por supuesto, que la gente, hay que despegar a nuestros parientes, a nuestros familiares, hay que despegarlos de las pantallas de TV Azteca, de Televisa, definitivamente, porque están haciendo un daño enorme a la opinión pública, y es una cuestión humanitaria, no es una cuestión que ya con las elecciones, sino es una cuestión humanitaria. Entonces creo que vamos a salvar vidas si hacemos que la gente se deje de informar en estos medios irresponsables. Y hay otra de esa que ni siquiera tiene rostro ni tampoco un nombre real en las redes sociales, que llegó a decir lo mejor que nos puede pasar es dejar que Acapulco colapse para que se note la debacle del gobierno de López. Es una estupidez de lo más irresponsable, obviamente emitida desde un teléfono caro, en una oficina acristalada, y pues no debemos caer en eso, ¿no? Nosotros somos más que todo eso, más que cualquier aseveración estúpida por parte de gente sin corazón. Vamos a seguir apoyando a Guerrero en todas las formas que podamos, y a tomar todas las vías que se nos ofrezcan, ya sean privadas, ya sean por parte del gobierno, pero toda la ayuda es buena, y creo que todo lo que puedan hacer pues es de corazón, ¿no? Estaba también la otra vez viendo cómo Carlos Alarraqui se ufanaba de que va a mandar 100 litros de agua, y que para él no sé cuánto, o sea, cómo los conciba el señor, el nariz de pan de muerto, no sé cómo los conciba, pero para él eran una enormidad, que yo creo que pensaba en una pipa,
no sabe que son 5 garrafas de 20 litros, ¿no? Y eso es todo lo que va a donar, dice que con lo que le han estado mandando de subvenciones sus fans, ahora que dijo que estaba en desgracia. Entonces, pues nosotros somos más que todo eso. Y vamos a darles la vuelta, pero vamos a guardar todos sus tweets y todas sus noticias falsas para que al momento de que toque elegir y de que nos quieran decir como niños chiquitos por quién votar, vemos que no tienen autoridad moral en absoluto. Y bien, pues me encuentran entonces en X como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, y también me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, por supuesto. Me encuentran también para que me puedan leer en mis columnas de cultura y de política en Los Reporteros MX y en Regeneración MX. Muchas gracias a la mesa y ha sido un gusto como siempre estar aquí con la familia sin censura. Yo les agradezco de veras a los tres porque me han abierto los ojos en otros temas que a veces uno no ve. Muchas gracias. Yo me quedo unos minutos, pero gracias a los tres, un abrazo y pásenla bien, por favor. Por favor, pásenla bien y yo me quedo para despedir el programa. Por favor, no se vaya. Qué bueno que estuvo con nosotros. Es una mesa increíble. Una mesa que he aprendido algunas cosillas que de veras no había visto. Por ejemplo, mire, qué fundamental es. Hablaba Julio de la ayuda internacional, sí, está desaparecida verdaderamente, está vacía cuando este pueblo, cuando este país ha sido generoso en el apoyo a todo mundo. He visto el apoyo que ofreció Biden, el presidente de Estados Unidos, pero la verdad no, cada uno, Kurt, Miguel, Julio, nos han dado un panorama muy amplio en cuestión de Felipe Calderón, cuestión del narco, en cuestión del huracán Otis. Yo les agradezco. No se vaya, por favor, quédese con nosotros. Tenemos una mesa de Contralíneas, de la Alianza Informativa Contralíneas sin Censura, con Sósimo Camacho. Yo les he platicado, Sósimo es un tipo, ya lo van a ver, es un gran personaje, es un periodista al que hay que seguir, lo mismo que a Nancy Flores, que a Miguel Vadillo, y hoy vamos a hablar de Grupo México y la extracción de los minerales, que es de verdad en cantidades increíbles, ya lo va a escuchar, y vamos a hablar del huracán Otis, de los desastres naturales, de la agenda de riesgos, así que no se vaya, por favor. Ya sabe, este es el espacio de Vicente Serrano. Vicente regresa el lunes, pero me da oportunidad de estar con usted. No se vaya y mientras sigamos, mire, los países gastan, como me dicen en la producción, y tienen razón, gastan en Israel, en su genocidio contra Palestina, que eso debe quedar claro. Gastan en la guerra de Ucrania y se han olvidado de las cuestiones humanitarias, pero esas son las potencias y nosotros, bueno, mientras tenemos que seguir trabajando. Por favor, si pueden donar para apoyar a Acapulco, a Coyuca de Benítez y todas las poblaciones, hay que hacerlo. El ejército está haciendo una gran labor a través del plan DN3E, a la Marina a través del plan Marina, la Comisión Federal de Electricidad, que me impresiona, de veras me impresiona, porque ya tiene casi al 100% resuelto el problema de energía eléctrica, cuando decían, por lo menos las fake news decían, por eso no hay que prestarles atención, que iban a resolverlo hasta 2024, por ahí febrero, marzo. Y luego, por favor, siga quedándose con nosotros porque tenemos una entrevista con Vicente Serrano, Francisco Cruz y el maestro Pepe Reveles, que de veras, Pepe siempre me va a impresionar por su memoria, por su generosidad para aprender con nosotros. Así que después de la mesa Contralínea, de la Alianza Informativa Contralínea sin Censura, quédese con nosotros en un programa. Pues mira, es una entrevista de Vicente con nosotros, pero pues siempre terminamos más como una charla, y yo aprendo mucho de Vicente, aprendo mucho de Pepe Reveles, y Pepe es un gran personaje, así que por favor no se vaya y nos vemos mañana, ya sabe, a partir de las 7 de la noche. Así que por favor, muchas gracias, siga con nosotros y aquí nos vemos.